lo que hay y todo lo que hay en él, Padre bendito. Eres Padre, eres Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Padre mío. Gracias te damos, Padre bendito, pues dices la oportunidad de abrir los ojos temprano, Padre, de habernos dado un alimento, Señor, Padre, de haber orado, Padre, de haber hecho la rutina que tú nos permites hacer día a día, Señor, Padre bendito. Gracias, te quiero pedir por los miembros que estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, Señor Padre bendito, que nos bendigas, nos cuides y nos des sabiduría y entendimiento, Señor. También te pido por los hermanos que van a estar aquí en el estudio, Padre bendito, que puedan ellos entrar, que quites toda barrera para que puedan estar, Señor Padre bendito. Y si no, cuídalos, protégelos donde quiera que estén, Señor mío. También te pido, Padre bendito, que tú dirijas ese estudio, Señor Padre bendito, que tú pongas palabras en Juan Carlos, Señor Padre bendito, para que él pueda dar este estudio que tú nos vas a regalar, Padre bendito, para alimento al Espíritu, Señor Padre mío. Gracias que pueda él enseñarnos, Señor Padre bendito, con facilidad. Gracias, Señor Padre bendito. Por mi esposita te pido para que la cuides, la protejas, Señor Padre bendito, y que pueda ella descansar, pueda estar bien, Señor mío. Gracias. Todo esto te lo... también, Padre bendito, te doy gracias por el nuevo miembro de la familia Lule Martínez, Señor mío, que nació con bien, Señor Padre bendito. Gracias, gracias por bendecirlo, Señor Padre bendito, porque conocen un nieto más, Señor Padre, por Cari, por Pepe, Señor mío, que los bendigas y que los guíes, Señor Padre bendito, por el camino que tú desees que ellos vayan, Señor Padre bendito, que sean buenos tutores para la enseñanza de la palabra, Señor Padre, para que él pueda creer, Padre bendito, en ti, que tú lo escojas, Señor Padre bendito, como tu hijo, Señor mío. Gracias, Señor Padre mío. Todo esto te lo pido en el amado de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, León. Pues vamos a continuar con el estudio de primer libro de Reyes. Hace 8 días se acuerdan que estamos en los preparativos del templo. Finalmente, después de 480 años de que salieron de Egipto, imagínense, 480, por fin comienza la construcción del templo. Antes del templo, ¿qué tenían? El tabernáculo, que era portátil, era transportable, ¿sí? Cumplía un propósito, pero ahora van a tener su propio templo. Y hace 8 días veíamos que, ¿cómo fue los antecedentes al templo? Bueno, Salomón tenía buena relación con el rey de Tiro, de nombre Hiram, y como allá en la tierra de Hiram no había comida, pero había árboles de maderas preciosas, ¿sí? Cipreses y... ¿Cuál era el otro? Cipreses y... ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Cuál era, Mardito? Estás apagado. Era cedros. Cedro y cipreses. Maderas durísimas, buenas. Entonces, le dice, oye, pues, ¿cómo ves? Tú me mandas madera y yo te mando comida. Y ni tardo ni perezoso hicieron ahí intercambio. Vimos también cómo las piedras, en las canteras sacaron las piedras, ¿sí? O sea, aprendimos mucho de ingeniería y de construcción hace 8 días. Entonces, ahora sí ya está la madera lista, ya están las piedras listas. Ahora, el capítulo 6 trata justamente de cómo van a construir el templo. Recuerden que ya los planos ya existían, o sea, no fue invención del hombre cómo iba a ser el templo. Ya Dios le había dicho a David cómo quería hacer el templo y dónde lo quería todo. Simplemente no se lo permitió a David que lo construyera porque David era hombre de guerra, le se derramaba mucha sangre. Y el reinado de David y de Salomón fueron diferentes en el aspecto que David toda su vida vivió del tingo al tango, guerreando, peleando, y Salomón pues se la llevó, pues fue un reino de paz, podríamos decir. Entonces las cosas estaban tranquilitas, etcétera. Bueno, ya está todo listo. Ya está la piedra, ya está la madera, y ahora sí a darle. Pero cuando me pongo a leer el capítulo 6, yo dije,
¿cómo podría hacerle yo para poder enseñar esto de manera excelente? Porque son puras medidas y construyó una de tantos codos y de acá tenía tantos codos y tantos codos. Hasta me sentía que estaba yo en Monterrey entre tantos codos, ¿no? Entonces, miren, se me ocurrió una idea. Así que preparen sus palomitas, su refresquito, lo que tengan a la mano. Encontré unos videos muy didácticos, muy buenos, ¿sí? Que ustedes saben que uno aprende más oyendo y viendo, ¿sí? Entonces, tengo unos videos preparados que me aboqué a la tarea de buscar videos cortos, didácticos, ¿sí? Y mejor vamos a ver los videos, y al final son como 20, 25 minutos de videos. Así que acomódense bien en su silla, tengan lista ahí sus palomitas, lo que tengan ahí a la mano, ¿sí? Y dispónganse a disfrutar estos videos que son muy didácticos. Hay enseñanza hasta con franelógrafo. O sea, de repente nos vamos a sentir en la escuelita dominical, mis hermanos, pero vale la pena. Así que se los voy a poner y al final comentamos a ver qué podemos sacar de provecho de toda esta enseñanza. ¿Sale? Amén. Okidoki. Amén. Sí, bueno, vamos a darle. Ustedes me dicen ya cuando tengan la imagen ahí, que no quiero que se pierdan nada. ¿Ya les llega la imagen? Ya. Ya, ok, dice el templo de Salomón. Y es que mira, también quise hacerlo esto porque realmente la construcción del templo de Salomón no solamente está contenida en Primera de Reyes 6 y 7, sino ustedes también van a ver que también en Segunda de Crónicas 3 y 4 también aporta datos. Entonces, lo bueno de estos videos es que como que nos condensa todo eso en un solo video, ¿sí? Entonces, ¿are you ready? Sí. Yes, I do. Bueno, arrancamos entonces. Déjenme. Ahí va. Oh, es que espérenme, denme un segundito. Ahí está. Listo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, Póngale. en el lugar que David había preparado en la era de Ornan-Jebuseo. Hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Una pausa y nada más recuerden que un codo equivalía a 45 centímetros. 45 centímetros. Versiones rápido, consideren un codo medio metro. Si dice 20 codos, se refiere a 10 metros. 50 codos, 15 metros. Enterado. Mentalmente rápido y podamos darnos cuenta las medidas. Okidoki, continuamos. Ok. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un campo. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos, y de 3 codos de altura en unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de bueyes había unas añadiduras de bajo relieve. Hizo también 10 fuentes de bronce, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Los capiteles que estaban sobre las columnas tenían forma de lirios. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel. En cuanto a las columnas, su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro. Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba a abajo. Cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera.
y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, y cubrió de oro los querubines. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Ahí va terminando el primer video. ¿Están todavía ahí conmigo? Sí, Lule. Sí. Ah, bueno, no se me duerman. Esto es para que se sientan en la escuelita dominical, pero está bueno el video, buena la explicación. Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia del Templo de Salomón. Sucedió pues que reinaba Salomón en todo Israel, desde el río Éufrates hasta tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. En toda esa época, nadie se atrevía a hacerle guerra a Israel y por eso gozaban de mucha paz y riquezas como nunca antes. Y es por eso que el rey Salomón aprovechó para hacer realidad el sueño de su padre, el rey David, de construir un precioso templo para el Señor. Y así, el rey Salomón mandó a decirle al rey Hiram de Tiro que por favor le diera de sus árboles, de cedros y cipreses que estaban en el bosque del Líbano. Él se los pagaría. También le pidió que por favor de su pueblo trajera a los mejores labradores de madera, pues todos sabían que los sidonios eran las personas que mejor trabajaban la madera. Y así el rey Tiro le dijo a el rey Salomón: bendito sea el Señor, pues ha puesto a un rey sabio en el lugar de tu padre David. Y él le concedió todos estos deseos a Salomón. Le dijo que le mandaría toda la madera que él necesitara. Y así, en el bosque del Líbano se empezaron a cortar muchísimos árboles. Estos se llevaron al mar y de allí fueron arrastrados hasta Jope, en donde hombres del rey Salomón tomaron todos estos árboles, todas estas maderas, y las llevaron al lugar en donde empezarían los preparativos para la construcción del templo. El rey Salomón pidió también al rey Hiram
que escogiera a alguien que supiera trabajar muy bien los metales, oro, plata, el hierro, y también supiera trabajar la madera, la piedra. El rey Hiram encontró a un hombre que tenía su mismo nombre, Hiram, y este era hijo de una mujer de la tribu de Dan, y lo mandó a trabajar con el rey Salomón. Hiram era un artesano estupendo, pues no nada más trabajaba todos los metales, las piedras, las maderas, también sabía bordar y hacer cosas hermosas en telas. Este dirigió el proyecto. Lo primero que tenían que hacer eran unas grandes columnas que estarían a la entrada del templo. Y todos los preparativos, todo lo que se tenía que hacer, lo hacían alejado del lugar en donde sería el templo. Al templo solo llegaban las piedras, las maderas y todo ya cortado, pulido, para que en el lugar en donde se establecería el templo no hubiera ningún ruido. Y así, durante muchos años, el rey Salomón reunió todo el material necesario y se llevaron 7 años para la construcción de este magnífico templo. Y pasando estos 7 años, por fin, el majestuoso templo del rey Salomón, dedicado al Señor, estaba listo. En la entrada del templo había 2 enormes columnas de bronce, una llamada Jaquín, que significa Él establecerá, y la otra llamada Boaz, que significa en Él hay fortaleza. El templo de Salomón era el doble de grande que el tabernáculo y también se dividía en 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Todas las paredes, el techo y el piso estaban cubiertos de madera y estas maderas cubiertas de láminas de oro. En el lugar santísimo había 2 querubines enormes de madera de olivo cubiertos con oro. Sus alas eran tan grandes que tocaban las paredes, cada ala de cada querubín, y las otras alas se tocaban entre ellas. En ese lugar estaría el arca del pacto, en el lugar santo. Allí ya habría 10 candelabros de oro, 5 del lado derecho y 5 del lado izquierdo. También el altar del incienso y nuevas mesas para los panes de la proposición. En el atrio estaría un altar de bronce enorme de 5 metros de alto y 10 metros de lado. Allí se ofrecerían los sacrificios. También estaría una fuente de bronce enorme, pues tenía 5 metros de diámetro y 2,5 de profundidad. Esta enorme fuente de bronce, que era para que se lavaran los sacerdotes, estaba cargada por 12 toros, 3 viendo al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. También allí estarían nuevos lavatorios para lavar las ofrendas, los animales que trajeran, y serían 10. 5 del lado derecho y 5 del lado izquierdo. Estas estaban con unas ruedas también de bronce. Y así, todo ese lugar majestuoso y hermoso estaba terminado. Había querubines grabados, también palmeras, leones y toros. Y lo único que faltaba era dedicarlo al Señor. Y listo todo para la dedicación. El rey Salomón hizo que se trajera el arca del pacto de la tienda que había construido su padre, el rey David. Esta arca contiene las piedras de los 10 mandamientos. Y estaba cargada por levitas. El rey Salomón ofreció sacrificios hacia Dios. Y cuando el arca fue depositada en el lugar santísimo, allí se quedó y una gran nube entró y estuvo en el templo. El rey Salomón supo entonces que esto había sido de agrado al Señor.
El rey Salomón y todos los que estaban allí alababan a Dios y decían, no hay nadie como tú, Señor, el Dios, el Rey, el único de los cielos y de la tierra. Y los levitas tocaban los instrumentos y gran alegría había allí para dedicar el templo de Salomón a Jehová. Y el rey Salomón le dijo así al Señor, Padre, por favor, levántate de tu trono y ven a morar con nosotros. Y yo te suplico, Señor, por favor, que si de tu pueblo alguien pecara y viene y se arrepiente y confiesa su pecado, perdónale. Si hay plagas, Señor, mortandad, pestes y guerras, todo esto porque se aparta tu pueblo de ti, pero vienen, están en este lugar y te ruegan el perdón y confiesan tu nombre. Tú perdónales el pecado, pues todos somos pecadores. Si algún extranjero viene a estas tierras y está aquí frente a tu templo y clamara tu nombre, escúchale desde el cielo y responde su oración, Señor, porque grande es tu misericordia y para siempre. Y así, la gloria del Señor se manifestó, pues fuego descendió del cielo y consumió todos los holocaustos, los sacrificios que habían sido dedicados al Señor. Todos supieron que el Señor moraba en el templo de Salomón. Y Salomón despidió a todas las personas que estuvieron allí, pues la celebración duró en total 14 días. Y pasando esto, Dios habló con el rey Salomón nuevamente, como lo había hecho antes, diciéndole, he escuchado tu oración, tus plegarias, y mi nombre estará en este templo, el cual tú has hecho para mí. Y esta será mi morada, mi casa. Si tú andas en los caminos que anduvo tu padre el rey David, y todo Israel obedece mis mandamientos. Pero si tú, oh Israel, se van tras otros dioses y se postran ante ellos, entonces yo echaré esta casa de delante de mí y terminaré con los israelitas. Y las ruinas que queden, las personas cuando pasen dirán, ¿por qué quedó esto así? ¿Qué fue de Israel? Entonces dirán, porque se han apartado de Jehová. Esta es la historia del templo del rey Salomón. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho. Amén, amén. Aquí prácticamente vimos 3 capítulos. No se me duerman. Ah, A ver, un comentario hasta aquí, Armandito. Sí, aquí en este video vimos prácticamente 3 capítulos, el 6, el 7 y el 8. Ajá, Está muy bien explicado, muy bien y explicado. es que te digo que la construcción del templo no nada más es Primera Reyes 6, sino hay que leerlo paralelamente con el capítulo 7 y con Crónicas 3 y 4, porque está sacando datos de algo y por eso me gustó el video, porque nos hace como una enseñanza integrada. Sí, sí. Y está muy bien. Ahorita al final comentamos porque tantas cosas que nos están dejando boquiabiertos, ¿verdad? Así Sí. que no se me duerman, no se les vayan a acabar las palomitas porque aquí hay permanencia voluntaria, ¿eh? Continuamos.
Vean nada más cuánto oro. Ahí están los querubines. Una parte importante en el Antiguo Testamento, y mucho más que eso, también es central en la historia de Israel. Pero no solamente el templo es importante en el Antiguo Testamento, pero también contiene una riqueza de enseñanzas para nosotros que nos ilustran muchas verdades del Nuevo Testamento. En la Biblia al menos encontramos 5 templos mencionados: el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, el templo que será construido en los tiempos de la tribulación y el templo del milenio que está descrito en la profecía de Ezequiel. A ver, aquí quiero hacer una pausa, mis hermanos. ¿Sí están todavía ahí conmigo? Sí, sí, sí. Aquí. El templo de Salomón, es que aquí él menciona 5 templos, pero realmente el templo de Zorobabel y el templo de Herodes es lo mismo. ¿Qué pasó? Miren, estamos hablando ahorita del templo de Salomón. Acuérdense que el templo de Salomón lo destruyeron los babilonios. Acuérdense de nuestro amigo Nabu, que no dejó nada, destrozó todo. Cuando regresaron del exilio, Zorobabel reconstruye el templo, ¿sí? Cuando regresan del exilio. Y Herodes, en los tiempos antes de Jesús, lo remodela. No es que construya otro templo, remodela el templo de Zorobabel, ¿sí? Lo empieza a cubrir de placas de oro y todo. O sea, lo embelleció, pues. Pero realmente el templo de Zorobabel y el de Herodes es el mismo templo, ¿sí? Entonces podemos decir que ha habido hasta ahorita 2 templos: el templo de Salomón y el templo de Zorobabel Herodes, ¿sí? Ese es el templo que será construido, es el tercer templo, el que se será construido en la tribulación. Y el templo milenial, que es el que nos habla Ezequiel en su profecía. Bueno, entonces nada más para que no se me confundan, porque aquí él está diciendo que son 5 templos, pero realmente el de Zorobabel y el de Herodes es lo mismo, porque Herodes lo que hizo fue remodelar el templo, embellecerlo prácticamente, y lo dejó muy bello. Aquí, continúa. El otro templo, el tercer templo, es que empezó a construir porque hoy en día, 2020, ¿qué? 22, no hay templo en Jerusalén, sigue destruido. Pero la Biblia nos habla que cuando venga el anticristo, profanará el templo. Luego entonces habrá un tercer templo. Y si se meten en internet, van a ver que ya están los preparativos para construir el tercer templo. Y Ezequiel nos habla de un cuarto templo en el milenio, ¿sí? Bueno, continuamos pues. Pero vamos a estar considerando estos templos. El templo de Salomón. Hay por lo menos 2: David, el rey David, quien hizo los preparativos del templo, y Salomón, el rey Salomón. En David uno piensa en un hombre que estuvo en los tiempos de Saúl. Fue de las batallas que había peleado. David peleó contra el gigante y lo venció. Fue David que sufrió la persecución. Fue David que fue traicionado por su íntimo amigo. En ese sentido, David es una figura del Señor Jesucristo en su primera venida, quien fue rechazado, conocido como el varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, y crucificado en una cruz, traicionado por uno de sus discípulos. Murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre, ofreciendo el sacrificio por los pecados. Pero Salomón es el rey que está asociado a la gloria y la fama. Durante el reino de Salomón hubo paz y justicia para Israel. El pueblo de Dios llegó a la cúspide de su grandeza durante el tiempo de Salomón. Salomón entonces es figura del Señor Jesucristo en su segunda venida, su venida en gloria y en el reino milenario. Promesa del templo. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios le prometió al pueblo de Israel que una vez entraran y conquistaran sus enemigos y habitaran seguros, habría un lugar de adoración. Era un lugar que iba a ser distinto al tabernáculo que para ese entonces estaba en pie. Sin embargo, también notamos que hay muchas semejanzas entre el templo y el tabernáculo. Notemos algunas de ellas. Ambos tenían los mismos tipos de muebles. Tenían altar, fuente, candelero, mesa de la proposición, altar de incienso y arca del pacto. Los metales con que se fabricaron eran los mismos: oro, plata y bronce. Estaban divididos en 3 partes: el atrio,
el lugar santo y el lugar santísimo. Allí también vamos a notar que hay diferencias en los atrios. Ambos tenían las mismas funciones. Eran para ofrecer los sacrificios, el incienso, el pan de la proposición, las lámparas del alumbrado, la celebración de las fiestas solemnes de Jehová, entre otras cosas. También existen algunas diferencias entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo era una tienda temporal, mientras que el templo era un edificio permanente. El tabernáculo tenía un atrio. El templo tenía 3 atrios. El tabernáculo no tenía fundamentos. El templo usaba piedras grandes y costosas para el fundamento. No habían ventanas en el tabernáculo. El templo tenía ventanas. El tabernáculo tenía un candelero y una mesa. El templo tenía 10 candeleros y 10 mesas para los panes. No se mencionan cantores, ni instrumentos, ni porteros en el tabernáculo, pero en el templo habían cantores, porteros, habían instrumentos también. Pudiéramos mencionar otras semejanzas y otras diferencias. El tabernáculo nos da la idea de algo que era temporal. Era ideal para la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Una vez en la tierra prometida, Dios les dio algo con un carácter permanente, el templo. Esto nos puede hacer entender el por qué el escritor a los hebreos utiliza el tabernáculo al escribir su libro y no el templo. Porque uno de los propósitos del libro de Hebreos es mostrar el carácter temporal de la ley, de los sacrificios y del sacerdocio de Israel. Y para esto, ¿qué mejor ejemplo que utilizar el mismo tabernáculo, el cual estaba asociado con todas estas verdades, pero que tenía un carácter para el judío como algo temporal? El propósito del templo. En el templo eran ofrecidos los sacrificios descritos en el libro de Levítico. También era para la celebración de las fiestas de Jehová. El templo era el lugar de la morada de Dios, donde Dios había puesto su nombre. Los judíos estarían en lo cierto al decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, como leemos en Juan capítulo 4 y versículo 20. Aunque el Señor Jesús enseñó en esa misma oportunidad en cuanto a nosotros, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El templo es utilizado en el Nuevo Testamento para ilustrarnos al menos 4 verdades. Es una figura del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 2, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaron que se refería al templo físico que estaba construido, que era el templo de Herodes. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su propio cuerpo. Es también una figura de la iglesia local. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, leemos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No se está refiriendo, por supuesto, al edificio donde se congregan, sino al grupo de personas que se reúnen, que es la iglesia. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el templo es utilizado como figura del cuerpo del creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, vemos que el templo también es utilizado como una figura de la iglesia universal, porque dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Además de esto, el templo puede ser una figura del cielo, como aquello que está lleno de gloria y que es permanente. La posición del templo. El templo fue construido en el monte Moria, como lo dice 2 de Crónicas 3 y 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo.
Era en este mismo lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo Isaac y donde David edificó el altar y ofreció el sacrificio para detener la mano del ángel de Jehová que destruía la ciudad de Jerusalén. En este lugar, Moria, aprendemos lecciones muy importantes sobre el sacrificio. En la historia de Abraham aprendemos el costo tan alto del sacrificio, ya que tenía que ofrecer a su único y amado hijo. En la historia de David aprendemos de la satisfacción de la justicia divina cuando el ángel de Jehová detuvo su mano y paró la mortandad en Jerusalén. Ambas historias nos proyectan el sacrificio costosísimo de Cristo sobre la cruz, donde la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. Es allí donde se ofreció el sacrificio que estaría el lugar de adoración para la gloria de Dios. Los preparativos del templo. David preparó lo necesario para el templo, lo dejó todo listo. Ahora uno se pregunta, ¿de dónde vino toda esta riqueza que fue utilizada para la construcción del templo? Fue de las muchas conquistas que David tuvo a lo largo de su reinado. El botín que David ganaba en cada victoria fue guardado para ser usado para la gloria de Dios. Así debe ser con nuestras vidas. Como dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. David nos enseña esta gran lección. No buscaba la gloria de los hombres, ni llevarse el crédito de sus victorias. Todo lo puso a la disposición de Dios para que fuera usado para su gloria. Él dijo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Mostremos cuánto costó hacer este templo tan maravilloso. En Primera de Crónicas, capítulo 22 y versículo 14, se menciona lo que David había guardado durante todos esos años, 100,000 talentos de oro. El tesoro de David, en Primera de Crónicas 29, David dio 3,000 talentos de oro y los jefes del pueblo dieron 5,000 talentos. Un talento de oro son 34 kilogramos, lo que daría un total de 3,672,000 kilogramos de oro. En cuanto a la plata, fueron 1,000,000 de talentos de plata que habían en los tesoros de Israel. David puso de su tesoro 7,000 talentos y los jefes del pueblo 10,000 talentos. Esto da un total de 1,017,000 talentos. Multiplicado por 34 kilogramos por cada talento, son 34,578,000 kilogramos. De acuerdo al sitio web goldprice.org, 1 kilogramo de oro son $47,956 estadounidenses. 1 kilogramo de plata son $564 estadounidenses. Lo que da a entender que en oro, Salomón utilizó un total de $176,094,432,000 estadounidenses. En plata fueron $19,501,992,000 estadounidenses. La fortuna que costó construir el templo no puede ser comparado con nada. Es por eso que nunca en la historia de la humanidad ha sido construido un edificio tan valioso. David tenía razón al decir, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Los planos del templo. Por último, ¿de dónde provinieron las instrucciones para construir el templo? Alguien pudiera juzgar equivocadamente qué fueron las ideas de David que dieron forma a este maravilloso edificio. De ninguna manera. Era la casa de Dios. Así que Dios daría las instrucciones. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David entregó a Salomón los planos con todas las instrucciones que Dios le había dado para construir el templo. De la misma manera, Dios ha dado las instrucciones sobre el funcionamiento y carácter de la iglesia, no para nosotros introducir nuestras ideas, sino para obedecer los mandamientos de Dios conforme Él nos lo ha dado en su palabra. Pues ahí terminan los videos que me aboqué a buscar. Realmente el video es una ayuda visual. Ayuda a comprender mejor lo que nos costaba trabajo leer en el capítulo 6, con tantas medidas.
realmente uno se queda maravillado de ver la grandeza del templo. Es increíble. ¿Vieron cuánto? Si esa cantidad de oro y de plata y bronce, maderas, ¿cuánto dinero era? Mucho. Muchísimo, o sea, millones. No, un dineral, en serio. O sea, hay días que yo no los vendo, honestamente. Sí. Y lo que me llama la atención es cómo no ha vuelto a haber una construcción en toda la historia de la humanidad tan costosísima. ¿Sí? Y me llama la atención cómo dice que, como dijo David, esta casa es para nuestro gran Dios, ¿sí? Tiene que ser excelsa, suprema, ¿sí? Y digna de él, ¿no? Y cuando te pones a ver cómo Nabucodonosor destruyó todo eso, y Dios se los había advertido. Si leemos en el capítulo de Primera de Reyes 6, 11 y 12 dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo. Ahí estaba la condición, ¿no? Dios estaría con ellos. Vimos en las clases del franelógrafo cómo Dios avaló su satisfacción de la construcción del templo, ¿sí? Consumió los holocaustos y eso significaba que habitaría con ellos. Pero Dios fue claro con ellos. ¿Qué tenía que ser tanto Salomón como el pueblo? Tenía que ser obediente. Obediencia, ¿verdad? Obediencia. Y Salomón falló el pueblo. Y diga, es una tristeza que este templo tan hermosamente diseñado, Tanto así costoso. falló. ¿Mandé? Tanto así falló que le quitó a 10 tribus de Israel, le quitó las 10 tribus y los dividió en dos. Nada más se quedó con las de Judá. Exactamente. Para empezar, se dividió el reino. Las 2 tribus del norte se separaron, formaron su propio reino, el reino del norte. Y solamente 2 tribus continuaron, Judá y Benjamín. Se dice que mientras estuvo en la construcción del templo, fueron los mejores años que vivió Salomón, porque todavía obedecía al Señor. Sí. Yo creo que después, como dice la canción, se le subieron los humos como que quería volar y empezó en desobediencia, ¿verdad? Sí. Y otra, Oye, pero también luego empezaron a adorar más al templo, ¿no? sí, no solamente el templo, cayeron en idolatría total, en Sí. idolatría total y fíjense, después de que se divide el reino, ¿qué hace Dios? Dios no se queda cruzado de brazos, manda a los asirios y conquistan al reino del norte, cuya capital era Samaria. Y el reino del sur cayó como 150 años después. Y durante ese tiempo Dios les estuvo advirtiendo por medio de los profetas, arrepiéntanse porque te va a pasar lo mismo. ¿Sí? Te va a pasar lo mismo. ¿Y el pueblo escuchó? No. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se queda cruzado de brazos? ¿A quién utiliza ahora? A los babilonios. A nuestro buen amigo Nabu. Y Nabu no dejó nada, destruyó la ciudad y destruyó este hermoso templo que ¿cuántos años duró la construcción? ¿Pusieron atención? 7 años y medio, prácticamente. 7 años. 7 años y medio. Sí, la construcción duró 7 años de construirlo. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esto? A ver, ayúdenme. Hasta los utensilios se llevó. Todo se llevó, hasta el perico se llevaron los babilonios. Dice que cuando quemaron cuando destruyeron el templo, tuvieron que quemarlo para poder derretir el oro y llevarse el oro y la plata. Sí, y lo mismo sucedió en el año 70, también destruyeron e incendiaron para poder derretir el oro que estaba entre las rocas, poder extraerlo. Es increíble. Bueno, por eso fue con el de Herodes en el año 70 fue el segundo templo.
segundo Pero templo. ahorita en el primer templo, pues aquí vemos otra cosa de, Dios es muy claro en cuanto a, si obedeces hay bendición, no obedeces, pues hay Hay disciplina. una parte del video que nos explica, bueno, esto también lo vamos a ver en el capítulo 8, donde Salomón se pone a orar, a pedirle al Señor misericordia por el pueblo de Israel, que perdone sus pecados. Y también oro también por los no israelitas, ¿no? Ajá. Pero también parece que en el último de los casos también profetiza la destrucción del templo y la conquista por la destrucción de Israel prácticamente. Ujú. Así es. Y bueno, tú, Leti, ¿qué más viste aquí a través de los videos? Ah, pues me llamó la atención cómo hace la similitud, ¿no? Entre el tabernáculo y Cristo, con la iglesia, ¿verdad? Que nosotros somos nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, mora en nosotros, qué privilegio, ¿no? Entonces, por eso debemos guardar este cuerpo que Dios nos dio porque es templo del Espíritu Santo. Y cuando no obedecemos, pues entristecemos al Espíritu Santo y ¿cómo se llama? Y tenemos que ir, ¿verdad? Porque Él nos redarguye, nos muestra el pecado y tenemos que ir en arrepentimiento y confesión a Dios para que Él nos perdone y volvamos a tener la comunión con Él. Así es, efectivamente, la importancia del templo. Miren, por ejemplo, ahorita, hoy en día, los judíos, no judíos cristianos, judíos, ¿pueden adorar a Dios? No pueden, ¿por qué? Porque no tienen templo. ¿Qué es lo único que quedó del templo? El muro de los lamentos. No hay templo ahorita. Ni eso es. ¿Perdón? Escuchaba que ni el muro de los lamentos es algo del templo, ¿no? Porque ni piedra sobre piedra iba a quedar, ¿no? Tienes razón, ni siquiera el muro de los lamentos es parte del templo, por si recordamos un poco cómo fue construido el segundo Herodes, cómo le hizo para reconstruir el templo, levantó unos muros para rellenar toda esa área, sí, pero eso era como una barda que para rellenarse, no era parte propiamente del muro. Eso es lo único que quedó, del templo no quedó nada. Pero ahora imagínense, ahora en la nueva dispensación de la gracia, nosotros necesitamos un templo, un inmueble así físico, una construcción para adorar a Dios. No, Porque lo que necesitamos es a Porque Jesucristo. nosotros somos el templo de Dios, nosotros formamos la iglesia espiritual de Dios, o sea, somos el templo. exactamente. Fíjense, como dijo Jesús, viene la hora, o sea, está hablando en futuro, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, ahora el cuerpo del cristiano es templo del Señor, ¿sí? Si se dan cuenta, en el tabernáculo nada más había un atrio. En el templo había 3 atrios. Y así me siento yo, como estoy bien gordito, siento que mi templo es de 3 atrios. Algunos nada más tienen un atrio, pero yo, como estoy gordito, son 3 atrios. Fíjense qué bendición esa de que tu cuerpo sea el templo del Señor. Por eso el llamado a cuidado con lo que es con tu cuerpo, porque es templo del Señor, ¿no? ¿Sí? Dice, si alguno destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Realmente estos videos me gustaron porque son muy didácticos. Sí. Muy didácticos, muy explicativos. Y podemos ver, miren, si nos hubiéramos puesto a leer versículo por versículo las medidas y todo, pero no hay como estarlo viendo, Otra cosa que me llamó a mí fue el mar, el tinacote ese que tenían, el que estaba sostenido sobre 12 bueyes. Era una verdadera piscina eso, y aparte estaban los 10 lavatorios, ¿sí? En el tabernáculo nada más había 1, aquí había 10, ¿sí? Y aparte, como le llaman ese mar que tenían ahí, porque era parecía el tinaco de agua que está aquí por donde vivo yo, por la Cruz Roja, ese tinacote de agua. Los sacerdotes, ¿verdad? Ajá. Para la purificación de los sacerdotes. Así es. Oye, y también, no sé si les llamó la atención cuando estábamos leyendo Reyes 6,
Lo de las ventanas que por fuera eran estrechas y por dentro amplias. Pero ahorita en el video se me aclaró, es que eran de forma cónica, ¿sí? Así es. La parte pequeña era la que era al exterior, pero por dentro era como un cono que se iba agrandando al interior. Y para qué, exactamente, conforme se profundizaba, se ensanchaba. ¿Para qué creen que eran esas ventanas? Y algo más. La ventilación, ¿Me mandé? la ventilación. Ventilación, porque acuérdense que no era un candelabro, eran 10 candelabros. Entonces, todo ese producto de la combustión se requería ventilación para que fluyeran esos vapores, sí, exactamente, ¿sí? Si no, eso iba a ser un hornote, ¿sí? Entonces, fíjense cuántas cosas hemos estado aprendiendo desde la semana pasada. Ahora también, sí, hermano. Llegué a leer que el templo tenía 3 niveles. Tenía 3 niveles. Bueno, los atrios, los Los atrios. atrios. No, perdón, no los atrios, los aposentos. Los aposentos, más bien. Aposentos. Los aposentos tenían, y eso también de entrada no le entendía bien hasta que lo ves en la figura, en el video, ¿sí? De por qué el atrio, el aposento inferior medía un codo menos que el segundo, y el tercero era todavía uno mayor, o sea, como que fue y la explicación es para que no incrustaran las vigas dentro de los muros, sino que por eso lo hicieron así. No sé si se acuerdan de esta imagen que... Sí. Sí. O sea, ahora, ¿es ese diseño del templo producto de la imaginación humana? No. No. ¿Quién diseñó? ¿Quién fue el arquitecto? Dios Padre. Dios mismo, ¿verdad? Y le dio los planos, las especificaciones a David. O sea, prácticamente David dejó ya puesto todo. Lo único que no se le permitió a él fue construirlo. Pero Así es. ¿vieron cuánto oro dejó, plata y todo, de tantas conquistas que había logrado? Ahora, otra cosa que yo estaba viendo es que el reinado de David y el reinado de Salomón como que ilustran un poco el reinado de David, nuestra era, ¿sí? Con luchas y todo, guerras. Y el reino de Salomón, que es un reino que se caracterizó por la paz, como que es un cuadro del reino milenial. Cuando venga el Señor Jesús, que habrá nuevamente paz, ahora sí, habrá justicia, ¿sí? Pero mientras hagan de cuenta que estamos ahorita viviendo en los tiempos de David, pero cuando venga el templo del reino de Salomón, que es el regreso del Señor Jesús, va a haber verdadera paz, verdadera justicia. Así que, bueno, comenten ahora ustedes cómo vieron los videos, o sea, ¿fueron de ayuda o no? Sí, cómo no. Claro que sí, fueron de mucha ayuda porque pues así vimos cómo era el templo, ¿no? Las medidas también, ¿no? Sí. Nos damos una idea de las piedras, de todos los dibujos, todo lo que labraron los, estos de Irán, ¿cómo se les llama? ¿Dúes o qué? La gente de Irán, del rey Irán, pero tienen un nombre los que eran los, ay, se me olvidó. ¿Las canteras? No, ¿cómo se les llamaba a los de Irán, al reino de Irán, los que... Los idóneos. Idóneos, ¿no? ¿Cómo? Idóneos. Idóneos, digo. Porque Entonces, eran Sidón. me sorprende porque nada más ellos podían eran los buenos. hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y pues fue una maravilla todo ese trabajo que hicieron, ¿no? También me sorprende porque cómo construyeron todo lo construyeron aparte, ¿no? Y lo fueron armando poco a poco, ¿no? Sí. Como tú mencionabas, Armandito, hace 8 días que ahí en el templo no debía haber ruidos. Ya todo tenía que ir listo, preparado ya no es para colocar. Nada que... Hace 8 días lo mencionó, Brendy. Ay, no, se me va el nombre. El hermano de Leti. Uriel. Uriel. Ah, Lo mencionó también. Y si lo reafirmamos, precisamente, en las canteras para evitar el ruido en el templo, porque era muy molesto, se cortaban las medidas, igual incluso la madera, ya nada más llegaba a colocarse. Ajá.
Más bien no tanto molesto, sino que así Dios lo había dicho, ¿no? Que no quería ruido de metales. Sí. Sí. Y Oiga, picar piedra también. y se dieron cuenta que en el texto menciona a dos Hiram. ¿Quién Sí, era uno y sí. quién era otro? Porque de repente se confunde uno. ¿Quién era un Hiram y quién era el otro Hiram? El primer Hiram era el rey de El Tiro. Tiro, Y el que segundo dobla la Hiram, madera. y el Sí. segundo el que tallaba la madera. Ajá. ¿Y el otro Hiram? El otro Hiram era el que precisamente tallaba la madera, incluso era escultor, era hasta bordador. Le hacía de todo, señor. Y ese era de ascendencia judía también, ese Hiram. Sí, Y ahora sí que él fue el que dirigió la obra. Entonces, para no exactamente. confundirnos, había el rey de Hiram, que fue el que dio la madera, y Y había el Hiram, arquitecto. que era el que dirigió la obra de construcción. No Así estamos es, ahí va a hablando de ver la en el misma persona. capítulo 7, en el de Hechos 10, se va a Así nombrar es. al otro Hiram. Pues así es, básicamente, pues hemos abarcado ya gran parte del capítulo 7, creo a Brendan le toca el 7, pero ya parte ya lo vimos, ¿no? Porque Y en la también digo que pues, narración se les menciona, abarcó parte del capítulo 8 también, porque al momento en que menciona cómo los, los sacerdotes llevaron el arca, transportaron el arca desde donde estaba de la ciudad de David, donde estaba el tabernáculo, hacia el templo de Jerusalén. Los sacerdotes, pues lógico, eran levitas, pero lo hicieron los sacerdotes porque era la última vez que se iba a transportar de un lugar a otro para colocarlo en el templo, donde iba a quedar ya fijo. así es, en efecto. Y fue una ceremonia muy tremenda. E incluso duró 14 días dentro de la fiesta de los tabernáculos. Sí. Los primeros 7 días fueron para conmemorar el templo y los siguientes 7 días fueron para la fiesta de los tabernáculos, que Para decir precisamente la salud, fiesta de los tabernáculos abarca ya o se conmemoraba lo que era el exilio en el desierto ujú. y llegaban por fin a su casa, que era el templo de Salomón. Y de hecho la fiesta de los tabernáculos expresaba el gozo, el gozo. Sí, sí. Oigan, y se dieron cuenta también que menciona el monte Moria. A ver, háblenme un poco del monte Moria. ¿Qué importancia tiene el monte Moria? Desde Es aquel donde iba a entonces hasta ahora. sacrificar Abraham a su hijo, ¿no? Muy bien, fue donde Abraham iba Iba. a sacrificar a Isaac. Exacto. No, ¿qué pasa en el monte Moria después? Hizo la travesía desde Berseba hasta el monte Moriah, creo que en 3 días. Ajá. ¿Y lo Y que más llegaron pasó en ahí. ese monte tan importante? Lo mencionó aquí el video. David, ¿qué pasó ahí? Fue donde construyeron, ¿no? Ahí ¿Oí o no? construyeron, sí. Pero antes de construir el templo en el monte Moria, ¿qué hizo David ahí en ese monte? Acuérdense cuando vino la mortandad sobre Israel. No, él ofreció el sacrificio. No, ofreció el sacrificio en el monte Moria para aplacar la ira de Dios. En el monte Moria fue. Y en ese mismo monte Moria fue donde Salomón construye el templo. El templo. Y hoy en día, ¿qué hay en ese monte Moria? La cúpula de la roca. La mezquita, el domo de la roca. ¿Y dónde se va a construir el tercer templo? ¿Va a ser en otro lado? ¿Acá en Chinconcuá, por ejemplo? No, ahí mismo. Ahí mismo. Tiene que ser ahí mismo, pero ahí está la mezquita. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿La van a destruir? Tiene que ser destruida. Pues cualquiera diría, ¿qué te pasa? ¿Quién se va a atrever a destruirla? Pues Dios con la mano en la cintura la destruye. Así es. Construya el tercer templo del que nos habla la Biblia. Y si se meten en internet van a ver cómo ya están los preparativos para el tercer templo. O sea que este mundo se está encaminando a su fecha de caducidad, razón por la cual debemos de estar a cuentas con Dios. Isaías 1:18 dice, después venid y pongámonos a cuentas, dice. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y ese es el mismo llamado que hoy hace el Señor a través de Cristo. ¿Sí? Venid a los pies de Cristo. Recibir el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Bueno, mis hermanos, pues hoy fue más videos que plática, pero creo que
sustancioso los videos. Realmente a mí me ayudaron mucho a comprender varias cosas que leyendo, pues, por más que tratas de imaginártelo, pero no hay como estarlo viendo, ¿no? Y damos gracias a Dios por las vidas de estas gentes que hacen esos videos porque son muy didácticos. Sí. Ahora bien, esta clase la estoy grabando. Yo no sé si la vaya a subir a YouTube porque hay derechos de autor por los videos que estamos utilizando. Entonces, si la subo hay dos riesgos. Que otra vez me llegue reclamo por incumplimiento de derechos de autor o simplemente no me la publiquen. Entonces, el que no estuvo hoy aquí en este video, pues ya se lo perdió, porque realmente son, bueno, los pueden buscar en YouTube, pero pues por separado. Aquí ya busqué lo más didáctico posible, porque hay unos que son unos rollotes y luego no muy apegados a la Biblia. Pero bueno. Sí, porque sí es importante saber lo que significaban los muros a la entrada, ¿no? Digo, a mí se me olvida, lo iba a anotar, pero se me pasó, ya no lo anoté. Pues entonces mira, es importante. Sí, claro. De hecho, había muchas cosas para tomar nota. Sí, hombre. Pero bueno, lo voy a subir. A ver si no lo publican. Y si no lo publican es porque, pues, por lo que les digo de los derechos de autor, ¿no? Pero bueno, algo que quieran ya para rematarla. ¿Tú, Leti? Oye, Lule, por ejemplo, se habla de una piedra que nunca encontraron dónde iba, ¿no? Aparentemente, ¿no? Hablan de la piedra angular, ¿no? Ah, eso sí no he escuchado de eso. ¿Tú, Leti, has oído hablar de eso? No. No. De piedra angular lo he oído con relación a Cristo, que es la piedra angular, que Así es. da firmeza a una construcción. Así es que luego, bueno, es que no me acuerdo dónde lo leí, que decía que la construcción del templo fue la única piedra que no, No sé, que no sabía dónde iba y era Cristo, ¿no? La piedra angular. la verdad no he leído, pero podemos checarlo, a ver. Podemos checarlo. Lástima que no está Brandy, si no ya ahorita se mete a Google y ya en 10 segundos ya nos dio la respuesta. Sí, hombre, yo a ver si lo investigo y luego les digo. Sí, sí. Sí, esto es lo bonito de esto, las cosas que nos desafían a investigar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿algún comentario final de alguien, de parte de alguien? Viri, buenas noches. Vemos que ahí andas por ahí. ¿Algún comentario final de alguien? Si no, pues ya te paso el micro, Uriel. Muy bien, muy bien. Un comentario así, Adelante, Armandito. que el templo fue edificado en 7 años, desde el cuarto año del reinado de Salomón en 1966 hasta el 11º año que fue en 959 a.C. Para ser más exacto, se llevó 7 años y medio en el mes de abril y mayo. Y Bul, como comentabas, en el 8º mes, octubre-noviembre. Interesante. De hecho, como comienza el capítulo, dice, la construcción comenzó después de 400 años que salieron de Egipto. Y ya aquí MacArthur menciona que entonces la construcción comenzó en el 966 antes de Cristo. Fíjese, casi 1000 años antes de que naciera Jesús. Dice, así que el éxodo tuvo que darse en el año 1445. Interesante todos estos datos, ¿verdad? Sí. Viri, buenas noches. ¿Algún comentario? Ya. Ay, es que aquí tengo problemas espantado? con el volumen Dice, y los botones. O ya ocurrió el rap. A ver, es que me puse los audífonos para escuchar mejor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, pero sí tuviste oportunidad de ver los videos. Sí los vi. Todo lo que hizo el rey Salomón, todos los adornos de oro, cuánto costó, impresionante la construcción, y toda fue dictada por Dios, ¿no? Toda la forma en la que iba a ser la distribución se la dio Dios para que la hiciera como él se lo indicaba. Sí, y otra de las cosas del paralelismo que hizo el que estaba narrando es que así como Dios dio las instrucciones para el templo, así Dios ha dado instrucciones para la iglesia. No es para que metamos ideas humanas ni hagamos las cosas como nosotros pensamos. Las cosas tienen que hacer como Dios dice.
Eso es adorar a Dios conforme a ciencia, como Él lo ha dicho. Porque si no, cada quien, y ese es el error de muchas personas, adoran a Dios a su manera. Pero la Biblia no dice que adores a Dios a tu manera, tiene que ser a la manera como Dios lo ha dicho, ¿no? Así es. Así es, amén. Y lo que siempre nos sigue pidiendo, ¿verdad? Que haya obediencia a sus mandamientos Así es. para estar en el camino recto y que haya bendición. Amén, así es, exacto. Amén. Muy bien. Así que por eso dice que vendrán verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así es. Así es. Bueno, Uriel, pues despídenos. Ya nada más otro comentario. Otro diciéndome comentario, brevemente hermanito, échale. que el templo de Salomón fue precisamente para que morara el espíritu y el carácter de Dios, el nombre de Dios dentro del templo. Sabemos que en el tabernáculo estaban las tablas de Moisés, las leyes de Moisés, la vara, que supuestamente la vara de Aarón y parte del maná desaparecieron. Al parecer, bueno, cuando se construyó el templo todavía estaban ahí, pero parece que no las habían guardado dentro del arca, estaban enfrente del arca, pero durante muchos años estuvieron ahí, pero después desaparecieron. Se dice que posiblemente los filisteos se las llevaron cuando el arca se la había en tiempos de guerra, ves que anduvo en varias ciudades de los filisteos. Parece que ahí se perdió la vara de Aarón. y parte del maná. Bueno, eso es todo un enigma. De hecho, hasta recuerdo que hay una película de Harrison Ford que se llama En búsqueda del arca perdida. No la he visto, pero creo que trata sobre ese tema. Pero realmente hoy en día eso es un enigma. Lo único que sé es que Dios sí sabe dónde está esa arca. Con los filisteos o con quien esté, no lo sé, pero Dios lo sabe todo. Así es. Pues estuvo muy productiva los videos de hoy. Yo creo que nos ayudó bastante a comprender este capítulo un poco, leyéndolo un poco árido, pero ya con los videos se entendió mucho mejor. Así que bueno, ahora sí, Uriel, estamos Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle a Leti que si puede orar, por favor, por el estudio, y si hay una oración de petición, pues que la digan para que puedan orar por ella, Leti, por Patti. Te Sí. pido para que sane. Sí, claro que sí, con gusto. ¿Alguien más? Sí, por la familia, por su salvación. Claro Por su que sí, salvación, por Armandito. favor. Bueno, ¿alguien más? Por lo de mi juicio, por favor. Claro que sí, Viri, también. Bueno, pues vamos a orar y inclinemos nuestro rostro. Y Señor Padre Celestial, gracias por el derecho que nos diste de ser tus hijas. Y podemos ir a ti, Padre, sabiendo que tú escuchas nuestro clamor. Gracias, Señor, por que tú te has revelado por medio de tu palabra, porque en este estudio, en estos videos, Padre, pues nos has sintetizado, Padre, varios capítulos de Reyes, Señor. Te agradezco infinitamente personalmente porque aprendo más viendo, Señor, y puedo comprender mejor, Señor. Gracias por estos videos, gracias por Juan Carlos que nos ha explicado, Padre, y por los hermanos que también han contribuido con sus comentarios. Te agradezco, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz y que siempre, Padre, nos está alimentando para que podamos, Señor, pues enfrentar los embates de la vida. Sabemos que todos tenemos, Padre, pruebas, tentaciones, pero gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, sino nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor, para que Él nos ayude, Padre, en estos momentos a llevar la oración a ti, Padre. Y pedimos, Padre, que tú escuches nuestro clamor, inclines tu oído, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Padre mío, por estos estudios. Gracias, Padre mío, porque ahora podemos congregarnos. Padre, tenemos un lugar para congregarnos, para tener comunión entre hermanos.
Te pido, Padre, que tú llenes este lugar, Padre, en el cual nos congregamos, que pues lleves más escogidos tuyos, Padre mío. Pedimos por la salvación de Lupita y de su familia, Señor, que ellos también doblen rodilla y que un día estén con nosotros alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Y por los que han de venir, Señor, confiamos en que tú, Padre, lo que empiezas lo terminas, Señor, y por eso, Padre, hemos depositado nuestra alma en ti. Esta noche, Señor, te pedimos también, Padre, por nuestra hermana Patti. Tú sabes, Padre, pues lo que está aconteciendo con su cuerpo, Señor, tú que eres el médico de médicos. Te pedimos, Padre, que la fortalezcas tanto físicamente como espiritualmente, Padre, y que ella pueda, Señor, mañana levantarse con energía sana y que pueda, Padre, ir a sus estudios. Igualmente por Dani, igualmente por Uriel, Señor, que van a hacerse estos estudios para su preoperatorio, Señor, para la intervención que va a tener, Padre. Te pido que lo guardes, lo cuides, Señor, y que todos sus estudios salgan bien para que pueda realizarse esta operación. Que tú menees las manos de los médicos, Señor, y que todo sea un éxito, Padre, dentro de tu voluntad. Gracias por estos hermanos, Uriel, Patti, Dani, Urielito, bendícelos grandemente, Señor, y guíalos, Padre, pon hambre y sed de ti en ellos. Igualmente, Padre, te pido por Armandito, Padre, tú sabes, Padre, toda la hambre, la sed que tiene por ti, Señor, el servicio, Padre, que te brinda a ti para tu gloria y para tu honra, Señor. Sigue trabajando en su vida, Padre, guíalo, protégelo y provéele lo necesario para todo su sustento, Señor. Y pedimos especialmente por su familia, Señor. Tú sabes la situación que ellos viven, Señor, que ellos están alejados de ti, Padre, pero pedimos por eso, por su salvación eterna, que sean tocados por ti, Señor, para que doblen rodillas, Señor, y clamen a ti, reconociéndote como su único y suficiente Salvador. Señor, abre la boca de Armandito con sabiduría cuando tenga que abrirla, Señor. Y Padre, también, Padre, que mandes mensajeros para que puedan testificarles, Padre, y que tú les quites la ceguera de los ojos y que ellos, Padre, puedan verte a ti, Señor, al único y suficiente Dios. Pedimos por su salvación eterna, en eso confiamos, Señor, porque para ti nada es imposible, Señor. También, Padre mío, quiero pedirte por mi hermana Viri, Señor. Tú sabes, Padre, todo lo que pues ella está viviendo, Padre, con esto del juicio. Te pido que la fortalezcas, que acrecentes su fe, Señor, que ella, Padre, pueda dejar todo esto en tus manos, Señor, que no lo cargue, que tú aligeres su carga, que ella descanse en ti, Señor. Y sabemos, Padre, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponemos por eso el resultado, la sentencia en tus manos, que se haga tu voluntad, Señor, y que tú, Padre, también guíes, protejas y proveas, Padre, para Viri y su familia, Señor, que tu Padre también por la salvación de sus hijos y también de Juan Carlos, Padre, que tengas misericordia de ellos como la has tenido de nosotros, Padre. Dale sabiduría de lo alto, Señor. Dale esa paz que solamente tú puedes darnos, Señor. La pongo en tus manos, Padre, sabiendo que tú la abrazarás en los momentos que ella necesite, Padre mío. Gracias también por la vida de doña Magda. Gracias por su fidelidad. Gracias también por su familia, sus hijas que amamos, Señor, que también han doblado rodilla ante ti. Por sus hijos pedimos la salvación eterna de ellos y de Claudia y su familia, Señor. Te pido, Padre, que doña Magda, Padre, siga orando fervientemente por la salvación de sus hijos, y que ella confíe que tú harás, Señor, en el momento, a su hora y en su momento, Señor. También te agradezco, Padre, por la vida de mis hijos, Padre, por la vida de mis nietos. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Padre,
Te pido que nos acompañes esta noche, que tengamos sueños reposados, Señor, y que mañana podamos estar nuevamente aprendiendo de ti. También, Padre, quiero pedirte también por los hermanos que no pudieron conectarse, que tú los bendigas donde quiera que estén, Padre, y que los acompañes. Por Brenda, Padre, que la extrañamos, Padre, que tú estés con ella y que todo esté bien en casa, Señor. Igualmente, Padre, por todos mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que hemos tenido y todo te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Que descansen. Un abrazote, doña Magda. Cuídese, por favor. Buenas noches. Cuídate, Urielón. Saludos a toda la familia, que todo salga bien mañana. Y Armandito, un fuerte abrazo también para ti. Dios me los bendiga a todos, ¿eh? Dios les bendiga. Dios los bendiga. Hasta mañana. Mañana nos vemos, si Dios no dispone otra cosa, a las 10 de la mañana. ¿Ok? Yo voy a tener que entrar a las 10. Vas a chambear. Sí, pero sí me pongo al corriente con el video. Pero el domingo sí nos vemos temprano. Primeramente Dios, Armandito. Que Dios me los bendiga y buenas noches.